Viernes 7 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a este tiempo de comunicación en PTV. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, El Día, Diario ABC, que hoy dedican las portadas a la celebración ayer del 40º aniversario, del 40 aniversario de la Constitución Española. Todos los periódicos hablan de este asunto en sus primeras planas. El Diario Córdoba, prácticamente toda la portada es para este tema. El rey reivindica el espíritu conciliador de la Constitución. Él lo tiene con una imagen de la ovación que recibió el monarca a la conclusión de su discurso. Felipe VI recibe aplauso, dice el pie de foto, tras terminar su discurso ayer en el Congreso. Junto a él, la reina, la princesa, la infanta y también la presidenta del Congreso, Ana Pastor. En el diario El Día, el rey avala la vigencia de la Constitución, titula una foto de momento del discurso. Defiende el rey la diversidad territorial contra los mensajes antiautonómicos. El rey, en pie de foto, el rey durante su discurso, a su lado la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Doña Sofía. La infanta Sofía. También el diario ABC dedica su primera plana, su página 1, a este tema, y lo tienen. También la ovación que ayer las cámaras dedicaron al rey tras su discurso. Como dicen los periódicos, estamos en un momento complicado en la actualidad política por estos presuntos, o menos presuntos, ataques a la Constitución. Son muchos los partidos políticos que están cuestionando la necesidad de reformar la Carta Magna. De hecho, Ana Pastor, en el discurso de la presidenta del Congreso, también dijo que no es una piedra intocable, que se puede reformar. Solo hace falta el consenso necesario, tanto político como ciudadano, para hacer posible la reforma en la línea y la dirección que la mayoría pretenda. Saben que casi todos los partidos, quizá quitando al Partido Popular, proponen reformas constitucionales. El PSOE, por ejemplo, plantea una reforma que camine España hacia un Estado federal. Por ejemplo, Podemos plantea la cuestión de la jefatura de Estado, si monarquía o si república. Por ejemplo, Ciudadanos plantea la supresión del Senado. Por ejemplo, Vox, ya lo saben, plantea una reforma que termine con el sistema autonómico. Cada uno plantea su reforma. Para cualquiera de ellos, el proceso de reforma constitucional es un proceso largo y complicado, porque hace falta, para sacar adelante una reforma importante, que afecte a los títulos importantes, al título preliminar, por ejemplo, de la Constitución, será necesario que las dos cámaras, Congreso y Senado, por separado, apoyen esa reforma. En ese momento habría que disolver las Cortes, habría que convocar unas nuevas elecciones, que los partidos que compusieran los nuevos Congreso y Senado volvieran a aprobar por 3/5 la reforma constitucional y luego pasarla a referéndum. Es decir, que es un proceso lento y muy complicado de conseguir la mayoría necesaria. Pero aún así, el proceso está ahí, está establecido, la propia Constitución establece su sistema de reforma. Hay una reforma más sencilla, más básica, que no haría falta el referéndum, que es la que ya se ha utilizado, por ejemplo, cuando España cedió parte de su soberanía a las instituciones europeas, que hace falta solo los 3/5 del Congreso y no son precisos ni los referéndums ni la disolución de las Cortes. Pero en general la reforma está establecida, está regulada, se sabe cómo hay que hacerla y ahora hace falta que se consigan, como les digo, las mayorías suficientes. ¿Cuál es el problema? Que cada una de las reformas que les he planteado así muy a bola pluma, hay muchas otras más que se plantean, ninguna de ellas conseguiría 3/5 hoy del Congreso. Ni del Senado. Yo no sé hasta qué punto un proceso constituyente que llevara a unas nuevas elecciones y que los partidos que entrasen tuviesen esa consideración de reformadora de la Constitución, fuera posible. En cualquier caso, está ahí. Si alguien, como es el caso de Vox, que es quien ha deparado un poco, generado la última polémica, pretende poner fin al proceso o al sistema de autonomía que actualmente no rige, no tiene más que conseguir 3/5 de votos del Congreso y del Senado, conseguir que se disuelvan las Cortes y conseguir la mayoría de nuevo cuando se constituyeran de nuevo la Congreso y Senado y luego ganar el referéndum. Si ustedes creen que Vox es capaz de hacerlo, pues esa reforma saldrá adelante. Yo dudo mucho que esa o la de la reforma del sistema federal que plantea el PSOE o la de
abolición de la monarquía en beneficio de la República, no sé, o el de la supresión del Senado, que vaya a triunfar, pues si eso fuera así, pues saldrían adelante. Ayer lo que se habló fue de la vigencia y de los talantes. El rey, como dice el diario Córdoba, apeló al espíritu conciliador. Hay que reconocer, con las ventajas y los errores que tiene la Constitución actual, que sí que nació de un espíritu conciliador, un espíritu de generosidad, que quizá ahora se echa en falta. Cuando los partidos se sentaron a redactar una Constitución, allá por el año 76, 77, hasta que la Constitución se fraguó en el año 78, digo que en aquel proceso constituyente hubo mucha generosidad. Partidos que tenían más legitimidad que otros, porque nunca dejaron de apoyar un gobierno legítimo, un gobierno democrático, hicieron sus concesiones a partidos que se amparaban, que se apoyaban en un proceso dictatorial y de autogobierno o de autogestión y de imposición. Y al contrario, también los partidos que estaban gobernando entonces cedieron para que los partidos que se incorporaban tuviesen opción de incluir sus pretensiones en la Constitución. Se cedió por parte de las comunidades autónomas que tenían una historia reciente de autogobierno y se cedió para que comunidades que nunca habían planteado procesos de autogobierno, no sé, La Rioja, por ejemplo, pues se incorporara con un sistema de autonomía y de algunas instituciones propias. Quiero decir que en aquella época sí que hubo mucha voluntad de conciliación y, repito, generosidad, algo que ahora se echa en falta. Ahora los partidos parece que cada cual se mira más el ombligo y que cada cual mira cuáles son sus réditos electorales cuando plantea esta u otra propuesta de reforma, quiero decir. Así que probablemente si se consiguiera un espíritu de conciliación y un espíritu de generosidad, sí que se pudiese plantear una reforma constitucional en la línea que se pretendiera. Que digo, ninguna de las que hoy en día, básicamente, muy por encima, les he enumerado, yo entiendo que ninguna de ellas conseguiría hoy 3/5 de la Cámara, ninguna de las que se han planteado, y no sé hasta qué punto incluso conseguiría superar un referéndum. Cuestión de que los partidos vayan haciendo su trabajo y vayan preparando esa reforma constitucional que, como le decía, como dijo Ana Pastor, no es ninguna utopía, se puede reformar la Constitución. De hecho, de las constituciones que hay en nuestro entorno cercano, es la menos retocada. Hay constituciones como la italiana que se ha reformado 40 veces, mientras que la de España ha habido un par de incorporaciones o 3 y poco más. Hay quizás que plantear reformas en cuanto a su maquillaje. Por ejemplo, la Constitución equivoca algunos nombres, porque en aquella época, cuando en el 78, había una realidad y ahora hay otra. Por ejemplo, el nombre de las comunidades autónomas, que no se refleja en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución recoge que es obligatorio prestar el servicio militar, algo que saben que hace décadas ya, que se eliminó en España, se suprimió. Es decir, que hay cosas que habrá que modificar, que ahí sí que habría consenso, porque serían reformas técnicas prácticamente. Pero las reformas de profundidad, las reformas que afectan al título octavo, por ejemplo, que es la de la estructura del Estado, la estructura territorial del Estado, son mucho más complicadas de conseguir consensos y yo me temo que la Constitución se autoblindó con esos requisitos muy exigentes a la hora de modificar los textos, la parte importante de la Constitución, y será complicado hacerlo, a no ser que se consigan grandes mayorías y sobre todo grandes consensos, algo que hoy por hoy me da que está un poco fuera de la perspectiva. Ayer dijo el rey que la norma ha prevalecido a pesar de que hubo hechos muy graves, hechos que efectivamente han puesto a prueba la Constitución. La aplicación, por ejemplo, del artículo 155 del año pasado, pues era un artículo que se pensó que nunca se utilizaría y que hubo que ponerlo en práctica y que funcionó. La Constitución de España se apoya mucho en la Constitución alemana. No digo una copia exacta, pero sí que se inspiró en la alemana. En Alemania, como saben, hay un sistema federal. Prácticamente se cambió Estado federal por Estado autonómico, pero incluso las competencias son muy similares. De hecho, las comunidades con autonomía plena, es decir, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, tienen más competencia en determinados aspectos que los estados federados de Alemania. En otras competencias, las comunidades con menos competencias quizá no, pero la de autonomía plena sí que lo tienen. Y, por ejemplo, el artículo 155 es un blindaje que la Constitución alemana se impuso para evitar que hubiese estados que pretendieran abandonar o que pretendieran una especie de rebeldía o rebelión, como ahora se está planteando en el caso de algunos partidos catalanes. Es decir,
que la Constitución ha soportado, ha pasado el test de 40 años, que creo que es un test amplio, largo, con muchas dificultades y que por ahora la Constitución parece que puede tener vigencia. Repito que ninguna reforma es impensable, porque la reforma partirá del consenso político y del consenso ciudadano, el político, las cámaras, ciudadano, el referéndum. Que nadie tema que llegue un partido, el que sea, ni Vox ni Podemos, y que cambie de motu propio en la Constitución, porque no podría hacerlo, tendría que hacerlo con consenso. También ayer sirvió para otra reconciliación, la de la Casa Real actual con la Casa Real anterior. Saben que los actos en los que se conmemoraron los 40 años de las primeras elecciones democráticas, en el año 77, se conmemoraron en el año pasado, 2017, hubo un desencuentro entre el actual monarca y el anterior, Felipe VI y Juan Carlos I. Debido a lo que fuere, saben que hay el rey Juan Carlos tuvo unos últimos años de reinado muy convulsos, con algunos escándalos que le salpicaron, temas incluso, como recordarán, de su propio patrimonio personal que se pusieron en cuestión, de su actividad personal o económica al margen de las cuentas públicas, sus relaciones incluso familiares o sociales, y todo aquello hizo recomendar a la Casa Real pues restar protagonismo al rey Juan Carlos y a la reina Sofía. Ayer, sin embargo, yo entiendo que por escenificar una unidad de la Casa Real, pues sí que estuvieron presentes en el Congreso. No en la tribuna, no se sentaron en la tribuna, donde, como han visto en la foto, estaba solo el rey, la reina, la infanta y la princesa, acompañada de la presidenta del Congreso, pero sí en un lugar preferente junto a los presidentes vivos, que, como saben, de Felipe González para acá están todos afortunadamente vivos: González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez también, que todavía está como presidente, y también los padres de la Constitución, que siguen vivos. También es verdad que algunos han fallecido. Bueno, pues en ese lugar, entre los presidentes del gobierno y los padres de la patria, los padres de la Constitución, se sentaron los reyes Juan Carlos y Sofía como homenaje a su protagonismo durante las primeras etapas, la transición y los primeros 30 y tantos años de vigencia de la actual Carta Magna. Así que un día de homenaje es el de ayer, estos 40 años, un homenaje que se le debía quizá a los padres de la Constitución, también al proceso constituyente, que fue, repito, un proceso lleno de generosidad, que creo que es la palabra, más allá de los acuerdos y de los pactos, que algunos fueron por la propia autosalvación de los partidos que veían la única salida incorporarse al proceso o quedar fuera de juego, pero sí que hubo generosidad de unos hacia otros, de los otros hacia los unos, y de una perspectiva de futuro. Quizás nadie pensara hace 40 años que la Constitución mantendría 40 años de vigencia casi intacta. Repito que quitando un par de asuntos que ha habido que modificar para adaptar nuestra legislación a la legislación comunitaria europea, el resto sigue intacto tal y como se redactó hace 40 años, que yo creo que pocas personas, incluso los propios redactores, los propios ponentes, hubiesen garantizado 40 años de vigencia tal y como ha llegado. Más cosas. No hay muchas cosas más en los periódicos. Hoy es un día, saben, un día casi medio festivo, entre la fiesta de ayer, la Constitución, la fiesta religiosa de mañana, el día de la Inmaculada Concepción, y alguna información sí que aparece. Por ejemplo, el tema de la negociación para alcanzar un gobierno en la Junta de Andalucía. Titula el diario El Día, a 5 columnas, es su tema de apertura. Casado, se refiere a Pablo Casado, líder del Partido Popular. Casado excluye a Vox y el Partido Popular solo negociará con Ciudadanos en Andalucía. Se refiere al PP, busca un pacto global con Marín, el líder, Juan Marín, líder de Ciudadanos. Busca un pacto global con Marín, dice, para la mesa del Parlamento y la investidura de Moreno, de Juan Manuel Moreno Bonilla. También dice que la elección del nuevo director de Canal Sur necesitará el apoyo de los socialistas. También el diario Córdoba hay una referencia al tema de los pactos. En el sumario, Casado titula "Prepara un pacto con Ciudadanos en Andalucía y el apoyo externo de Vox". Bueno, es algo que ya hablábamos el miércoles, creo que fue, en este mismo programa. Yo entiendo que los tres partidos que están ahora inmersos en ese pacto de gobierno, los partidos de centro y derecha, centro a derecha, o centro derecha, como quieran llamarle, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, tienen intereses muy distintos y tienen hoy por hoy necesidades distintas a la hora de formar gobierno.
Por un lado, yo entiendo, y yo no soy de Vox, pero entiendo que a este partido no le interesa formar gobierno, por dos razones. La primera, porque si formara gobierno perdería el carácter de antisistema que le ha llevado a donde le ha llevado en Andalucía. Si vienen diciendo que quieren acabar con la autonomía, que con la andaluza primero y con todas las autonomías, que quieren poner sobre la mesa una reforma integral del actual sistema, por ejemplo, de financiaciones, de asociaciones, difícilmente podrá sostener ese discurso de cara a las elecciones que vengan si entra a formar parte de un gobierno en el que tendría que tragar con algunas de las decisiones en contra de sus socios de gobierno. Y en segundo lugar, aparte de esa situación, es que hoy Vox, hoy por hoy, no tiene cuadros, no es un partido que tenga detrás suya a muchos militantes, a muchos afiliados, que pudieran ocupar cargos de responsabilidad. Un partido muy reciente, es verdad que ya se presentaron hace 4 años, o 3, en las elecciones autonómicas últimas, andaluzas últimas, pero en ese periodo no han ganado mucha militancia, ha sido en la última semana, 15 días, cuando Vox ha conseguido cierta notoriedad. Pero no es un partido que tenga cuadros, que tenga estructuras provinciales. Es difícil que pudiera responder a una necesidad de ocupar cargos de responsabilidad. Entre Ciudadanos y PP sí que hay cierta pugna en ver quién liderará este proceso de cambio. Saben que las elecciones PP quedó por encima de Ciudadanos, con lo cual parece que la legitimidad para formar gobierno le correspondería al Partido Popular, pero también es consciente de que el Partido Popular es un partido que va hacia abajo, según dicen no encuestas ya, sino resultados electorales, que va perdiendo apoyos elección tras elección, mientras que Ciudadanos va creciendo comicio tras comicio. De manera que, por un lado, Juanma Moreno se presenta hoy como el líder del centro derecha, pero Ciudadanos lo ve como un líder a la baja, mientras que el suyo, Juan Marín, es un líder al alza, que esa es la única discrepancia. No obstante, parece que el reparto, porque va a haber reparto, a pesar de que los dos partidos han criticado muchas veces el reparto que se han hecho desde las izquierdas de los puestos de responsabilidad, aquí habrá reparto. Y todo apunta a que el reparto terminará con que Juanma Moreno ocupará el Palacio de San Telmo, presidente de la Junta, y que Juan Marín o alguien de su partido ocupará el Hospital de las Cinco Llagas, la presidencia del Parlamento de Andalucía, y que ese será el reparto. Yo personalmente entiendo que para Ciudadanos también le interesa quizá renunciar a la presidencia de la Junta y centrarse en el Parlamento. ¿Por qué digo esto? Va a ser una legislatura probablemente corta, porque no hay mayoría suficiente, con lo cual probablemente sea una legislatura corta y convulsa, muy parecida a la de Pedro Sánchez en Madrid. No habrá acuerdos, no habrá posibilidad de sacar adelante presupuestos probablemente, porque se toparán continuamente con la negativa tanto del PSOE como de Adelante Andalucía, como incluso de Vox. Cuando Vox plantee que no aprobará presupuestos si no eliminan Canal Sur, y digan que no se elimina Canal Sur, por ejemplo, o que no se elimina la ley de memoria histórica, o que no se elimina las subvenciones a los grupos feministas, muy probablemente Vox vote en contra. Si vota todo el mundo en contra, excepto PP y Ciudadanos, no habrá presupuestos, y sin presupuesto las legislaturas se acortan considerablemente. Con lo cual, ante un panorama de fracasos continuos en las votaciones que se augura para este grupo de gobierno, creo que se está más calentito en el Parlamento que en el gobierno. Y por eso creo que Ciudadanos se acabará conformando con una presidencia del Parlamento, que es un hito ya para esta formación política, y que además le mantendrá incólume, le mantendrá sin mancha para las elecciones que vengan, por no ser el presidente que no es capaz de sacar adelante equipo de gobierno, que le pasaría a Juanma Moreno si al final resulta que el acuerdo llega a buen puerto. Yo entiendo que lo van a hacer, creo que van a conseguir acuerdos. El diario El Día ya trae un caso que se va a dar muy pronto, en el cual se va a constatar la falta de apoyo. Dice, la elección del nuevo director de Canal Sur necesitará el apoyo de los socialistas. Hay una mayoría cualificada que exige el Parlamento andaluz, que exige el estatuto, para nombrar al director del ente público de Radio y Televisión Andaluza. Sumando los votos de PP, Ciudadanos y Vox, no se alcanza esa cualificación. Hace falta al menos el del PSOE. Y si hubiera unanimidad y también apoyara Adelante Andalucía, mejor, pero no se va a dar inicialmente con los votos del centro derecha. Claro, eso ya va a obligar a nombrar un candidato que sea al menos, si no sea de todo el gusto, sí que al menos sea aceptado por el grupo mayoritario, que es el del PSOE, como saben, en el Parlamento. Bueno, pues como esa votación, no todas están tan cualificadas en cuanto a número, evidentemente, pero sí que habrá más de una
en el que sea preciso el apoyo de otras formaciones, y ya le digo, va a pasar un poco, entiendo, y es solamente una profecía, va a pasar lo que le ocurre a Pedro Sánchez, que cada vez que lleva una ley al Parlamento, al Congreso, se encuentra con que a una tiene que apoyarla con los catalanes, a otros con los vascos, a otros tienen que encontrar apoyos ciudadanos, buscando apoyos porque no tiene una mayoría clara que le permita sacar adelante sus proyectos. En caso de Andalucía, el PP más Ciudadanos no llegan a, creo que son 47 los diputados que tienen, los parlamentarios, suman más el resto. Y como hagan algo que Vox no lo encuentre correcto, con la abstención de Vox ya ganan la suma de PSOE más Andalucía Podemos, que son más que la suma de PP más Ciudadanos. Es decir, que no va a ser legislatura sencilla. En cualquier caso, se sigue negociando el acuerdo de gobierno. Parece que todo apunta a que habrá un gobierno entre PP y Ciudadanos y que Vox tendrá apoyos puntuales, inicialmente para la investidura de Juanma Moreno o Juan Marín, si fuera el caso, que yo creo que va a ser más bien Juanma Moreno, y luego para acuerdos puntuales. Más cosas. Dice el diario Córdoba en su portada: Córdoba se llena de turistas. No sé si lo están viendo. Saben que ahí lo tienen. Estamos en un puente largo, en un puente de 4 días, que comenzó el miércoles por la tarde, donde lleva una afluencia grande de turistas en la ciudad y una afluencia que se ha hecho ver ya en las colas. Es un puente que viene muy bien, tanto por fecha como por la meteorología. No está haciendo época de playa, y no está haciendo, pero sí época de paseo, y eso está beneficiando a la ciudad interior. Es cierto que ciudades como Málaga o el Levante español están recibiendo muchas visitas, porque aunque no sea época de bañarse, sí que apetece darse un paseo por la orilla del mar, por el paseo marítimo, pero también ha abierto la puerta al turismo de interior. Córdoba, si las cosas se mantienen como van, va casi a rozar el pleno de ocupación hotelera, porque en estos primeros días, que son días más complicados, ya están los hoteles al 80%. Esta noche y mañana, viernes noche, mañana sábado, son cuando se espera mayor afluencia, porque hay personas que han tenido el puente más corto, que han trabajado hoy, en algún caso, y que eso ha impedido que tomen un puente largo. Bueno, pues los que tengan el puente corto, pues también podrán disfrutarlo desde hoy, mediodía, hasta el lunes. Esto a pesar de que ha habido algunas críticas, hay poca información en los periódicos, pero sí que apareció ayer, acerca del alumbrado. Los comerciantes están pidiendo explicaciones al ayuntamiento de por qué esta falta de inversión en cuanto al adorno, a la ornamentación de las calles, precisamente para atraer turismo a Córdoba. Saben que en Málaga, por ejemplo, aquí cerquita, hay autobuses que se trasladan a la capital de la Costa del Sol solo para ver alumbrado. Y exigen al ayuntamiento un cambio de paradigma, un cambio de criterio. Hay que recordarle a los comerciantes que el ayuntamiento de Málaga invierte más que el de Córdoba en alumbrado, es cierto, pero poco más. El esfuerzo fundamental para adornar Málaga lo hacen los comerciantes de Málaga. Es verdad que, repito, hay una inversión mayor en Málaga que en Córdoba, no voy a negarla del ayuntamiento, pero solo con esa inversión no se adornaría la ciudad como se adorna. En Córdoba, históricamente, los comerciantes han pedido mucho al ayuntamiento, que ponga muchos arcos luminosos, que pague mucha factura de luz y que compre muchos pascueros y muchos árboles de Navidad, pero se ha hecho poca inversión. Antiguamente se achacaba a que no había organización, de que no había una estructura que permitiera esa aportación, porque recuerden, había antiguamente una serie de asociaciones, bueno, que eran más gremiales que pensando en la promoción, pero hoy sí que existen centros comerciales abiertos en el centro, en Viñuela, en Santa Rosa, en Ciudad Jardín, que bueno, yo creo que podían proponer y plantear algún tipo de aportación para adornar y para engalanar los barrios de manera que fuesen atractivos para los visitantes, los locales y los de fuera. Sin embargo, nos quedamos con una iluminación que yo decía que de extraordinaria tiene poco. Realmente, se han pasado por el centro, verán que no es un adorno, un alumbrado que especialmente merezca la pena para ir a visitarlo, que está muy bien, que engalana la ciudad y que alegra un poco las calles, pero es verdad que es limitada en el espacio, limitada en el tiempo. Otras ciudades la abrieron mucho antes, lo iluminaron mucho antes, y luego limitada en el gasto. Repito,
Me parece que es muy mejorable, lo dije desde el primer día, pero me parece también muy mejorable por parte de los propios empresarios y comerciantes que podrían aportar algo, porque son ellos los principales beneficiarios de que acuda mucho público al centro de la ciudad, en el caso de la iluminación del centro o a los barrios. Recuerden que hace algunos años, décadas quizás, se adornaban otros barrios. Ahora hay algunas calles de la ciudad en las que sí que se adornan, también por iniciativa de los consejos de distrito o de los comerciantes, pero en general la iluminación se reduce a tejares, Cruz Conde, Tendilla y poco más, porque no da para más y hay muy poco presupuesto por parte de la iniciativa privada para aportar, para sumar al que aporta el ayuntamiento, que es donde sale básicamente los fondos para esta actuación. ¿Qué más cosas? El diario El Día trae en su portada el asunto de los veladores. Titula: "El Movimiento Ciudadano se planta y abandona la mesa de veladores". Saben que es una polémica abierta hace bastantes semanas ya, bastantes meses diría yo. Los vecinos se quejan de la invasión de veladores, de los toldos, de parasoles, de jardineras que hacen algunos empresarios de la hostelería, no todos evidentemente, pero sí algunos y bastantes, de la vía pública, que impide el acceso normal, la accesibilidad de personas de movilidad normal me refiero a la mía, a la suya, pero también y sobre todo a las personas con movilidad reducida, bien por silla de ruedas, bien porque lleven un carrito de un bebé o por lo que sea. Hay calles, hay lugares de Córdoba a los que no se puede pasar literalmente. Bueno, pues hace ya bastante tiempo que se constituyó la mesa de los veladores. ¿Qué pretendía? Pues eso, determinar algunas zonas en las que fuera especialmente importante la actuación de la policía, actuación de vigilancia y sanción si fuera preciso, y prohibir incluso el aumentar el número de veladores de algunos espacios. Algunos por cuestión estética incluso. En la Corredera, por ejemplo, el aspecto que presenta una plaza monumental, protegida, no es el aspecto que parece el más correcto, lleno de sillas y mesas de chapa, de aluminio, y con veladores con marcas de cerveza. Creo que podría decentarse en algo el lugar. La mesa de veladores se está reuniendo continuamente. Saben que hubo presencia intermitente de la patronal, porque alguna entendió que estaba más representada, se levantó de la mesa, luego volvió a sentarse. Y ahora son los vecinos los que dicen que se levantan de la mesa porque no les hacen caso y porque las decisiones que adopta la mesa luego no se van a la práctica. Le parece casi de chiste que ahora se estén entregando notificaciones de infracciones cometidas en enero del 2018. Han pasado 12 meses hasta que se notifica a un empresario que ha cometido una infracción o al menos una irregularidad a la hora de instalar sus mesas, sus sillas en la vía pública. Y le parece que aquí hay una falta de voluntad política para poner en marcha lo que ellos entienden que es muy sencillo, que es hacer cumplir la ordenanza. En Córdoba existe una ordenanza de veladores, hace mucho tiempo, que no se cumple. Caben dos opciones, o cambiar la ordenanza o hacer que se cumpla. Lo que no se puede hacer es mantener la ordenanza anterior, pero permitir que se incumpla, que es un poco la pretensión de los empresarios y amparados en parte por una actitud negligente por parte de los encargados de vigilarla, que son básicamente la gerencia de urbanismo, que es el ayuntamiento, la policía local. Si hay una ordenanza, repito, que se cumpla, y si no nos gusta, pues la cambiamos, pero no vale para nada tener una ordenanza, pero hacerle ahí inventar un atajo para cumplirla un poquito, eso no parece que tenga sentido. Es como si la ordenanza de la circulación, si existiera, te dice que te pares en el semáforo en rojo, pero te diga a la siguiente que bueno, te lo saltes un poquito, o existe ordenanza o no existe ordenanza, y si existe hay que cumplirla, y si no nos gusta, cambiémosla. Es un poco lo que dice la mesa de los veladores, el Movimiento Ciudadano en la mesa de veladores. De hecho, ha amenazado con ir a la Fiscalía y denunciar directamente el juego de guardia lo que está ocurriendo, que hay una ordenanza pública que determina cuántos veladores se puede instalar en la calle, a qué distancia de la acera, de los edificios, a qué distancia del bordillo, con cuánto de espacio hay que dejar para que pasen las personas y que se pongan en conocimiento de la justicia para que sancione. Incluso advierte que una vez que eso se lleve a la Fiscalía podría haber quien incurra en delito de prevaricación, es decir, consentir una actuación ilícita a sabiendas de que no se ajusta a la legalidad, es decir, que no solamente irían contra los empresarios, sino también contra el ayuntamiento que no está ejerciendo su obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes. Me parece
que sería mucho mejor que la mesa evaluadora funcionara, que sería mucho más oportuno que se llegase a un acuerdo, porque es cierto que la solución debe pasar más por modificar la ordenanza que por exigir que se cumpla ordenanza muy antigua. Cuando se puso en marcha esta ordenanza, por ejemplo, no existía la ley antitabaco, que ha llevado a muchos consumidores, muchos clientes de los restaurantes y bares a la calle, porque dentro prefieren fumar en la calle y porque no pueden hacerlo dentro. Bueno, pues habría que adaptar probablemente la calle el bar a lo que ahora pide los clientes, demanda la calle. O, por ejemplo, la instalación de estos pequeños invernaderos que ocupan muchas vías públicas. Cuando empezaron a instalarse eran apenas un toldo con unas protecciones laterales, ahora hay quien instala allí prácticamente eso, un tienda de campaña, una jaima. Creo que todo eso habría que actualizarlo. Bueno, pues actualícese la ordenanza de ocupación de vía pública, pero no se pretenda corregir o intentar que la que hay se pueda sortear medianamente para que pueda instalar quien quiera un velador, aunque incumpla la normativa, que creo que eso es la peor solución que se puede adoptar. Más cosas. El diario El Día trae una referencia a Rute. Dice: Rute y su Navidad para llenar el estómago. Bueno, algo más que el estómago. Yo creo que se ha quedado un poco corto aquí los compañeros del Grupo Yolí, porque la gente va a Rute, efectivamente, aprovechando estos días festivos, aprovechando que está ahí al lado, para llenar el estómago y también para disfrutar del Museo del Azúcar, del Belén de chocolate, etcétera, etcétera. Es verdad que mucha gente va a Rute, aprovecha y se trae sus turrones, su anís, y porque se ha convertido en la ciudad de la Navidad junto a Estepa, en Sevilla, que es una ciudad más de polvorones, pero Rute, como les digo, tanto el tema del turrón, el tema del anís y el tema de los productos navideños típicos, ha ganado un espacio importante en los últimos años. Hay museos gastronómicos, de hecho hace unos días, si recuerdan, estuvo allí Ana Espino visitando un museo del azúcar, el museo del chocolate, creo que también estuvo, el museo del anís. Una ruta muy interesante, una zona de un paraje de una riqueza patrimonial, paisajística espectacular, que es muy recomendable, y yo invito, como siempre decimos, a los cordobeses a que conozcamos primero nuestra riqueza interior y luego vayamos a otras provincias, también muy interesantes, pero es que Rute está ahí al lado. Rute es un paseo que se llega tranquilamente, se sale de Córdoba tempranito, da tiempo a ver Rute, comer y volver para estar en casa a dormir la siesta. Creo que es muy interesante Rute y lo tenemos muy cerca y parece que está muy, muy lejos. Para terminar, en el diario El Día, dos citas de la parte alta, muy rápido, que estoy fuera de hora. La economía social, dice, se cita en Córdoba en busca de prácticas más sostenibles. Se está celebrando en Córdoba el primer encuentro internacional de economías transformadoras, una cita que organiza las REAS, que es la red de redes de economía alternativa y solidaria de Andalucía. Bueno, es una cita interesante en cuanto al nivel de los participantes, que pretende diseñar prácticas de mayor sostenibilidad. Y por último, una referencia deportiva: el Córdoba pide un paso adelante a Eric Espósito, uno de sus grandes fiascos. Bueno, la verdad es que Eric Espósito, que llegó como una alternativa al ataque, goleadora, no ha funcionado el canario, y el diario El Día se fija en este chico a ver si da el paso de calidad que necesita el club para salir de los puestos de descenso. Un partido complicado esta semana en Zaragoza, así sacan un resultado positivo y nos sirve para aliviar un poco la situación del Córdoba. Bueno, pues aquí lo dejamos. El lunes seguimos, disfruten de lo que queda de puente, de fin de semana. El lunes seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.